Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a Eduardo Ruiz Pérez, quien es profesor de Sociología de la Educación y Antropología Pedagógica e investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Estudia la figura docente y el análisis del discurso educativo, género y expresiones sexistas. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura de Ciencias de la Educación y cuenta con el reconocimiento perfil deseable del PRODEP. En esta ocasión nos comparte su ponencia titulada Pandemia y Educación y Violencia de Género, actividades de imagen en la expresión sexista de la violencia simbólica en maestros. Bien, pues esta es una pequeña muestra, ¿no?, de lo que andamos haciendo por acá en Coahuila, aquí en Saltillo particularmente, y bueno, pues interactuando con algunas instituciones, también por allá de la Universidad Autónoma de Nuevo León a nivel bachillerato. Esto que les vamos a presentar pues es un extracto, ¿no?, del trabajo completo que andamos por ahí desarrollando y que trata de las emociones, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también de estas circunstancias que se han venido desarrollando entre los estudiantes y entre los maestros a partir de la interacción que se da dentro del proceso de enseñanza en línea. Y bueno, pues este comparativo de alguna manera pues nos muestra, por ahí hicimos una modificación ya de último momento, pero bueno, incorporamos este extracto, insisto, de un estudio más completo, centrándonos solamente en un comparativo entre escuelas de bachillerato, para medir un poco estos dos contextos. Ahorita voy a platicar un poco más de cómo se lleva a cabo. La siguiente, por favor. En la presente ponencia se analizan las expresiones sexistas de estudiantes del nivel medio superior con relación a maestros del mismo nivel. Por otra parte, y a fin de generar información relevante que contextualice lo previamente mencionado, se incorporan los componentes pandemia y educación en línea. En ambas líneas de análisis se midieron elementos asociados al estado de ánimo, al desempeño y estrés, condiciones que actualmente mantienen en jaque a los modelos escolares vigentes en nuestro país ante la actual y vigente crisis de salud por COVID-19. Hace poco más de año y medio que, bueno, entramos en esta dinámica, aquí en el país, desde luego, a nivel global, pues bueno, hablamos de antecedentes todavía previos, y en ese sentido, pues bueno, prácticamente nos hemos visto obligados, ¿no?, a recorrer una serie de condiciones que, bueno, pues no nos imaginábamos hace 2 años, ¿no?, al tener que trabajar bajo esta dinámica. Incluso yo creo que este grupo justamente es parte de ese ejemplo, digo, amén de las distancias, amén de todo esto que implica la posibilidad de la educación en línea, pero creo que ha sido un factor determinante que ha puesto de sobremanera el esfuerzo de los maestros por aprender a trabajar bajo este contexto, ¿no? Entonces, pues la verdad, nos enfocamos un poco en esta dinámica, pero también luego nos dimos cuenta que no era fácil, ¿no? Por todas las implicaciones que tenía para los jóvenes, para nosotros como maestros, el estar recluidos en casa, ¿verdad? En esta incertidumbre que todavía causa si regresamos, si no regresamos, si regresamos a medias, si regresamos 3/4 o cómo va a ser que se va a dar el proceso. Entonces, pues bueno, es un poco en este sentido que va esta orientación. La siguiente, por favor. Para la realización de este estudio se elaboró un comparativo entre dos escuelas del nivel medio superior, la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué antecedentes tomamos? Bueno, no, la previa, perdón. La anterior, era un esquemita por ahí que estaba. ¿Cuáles fueron los antecedentes que tomamos? Bueno, tratamos de construir una estructura de análisis que nos facilitara entender que, bueno, hay varios mecanismos que se están desarrollando, ¿no?, en este proceso de interacción entre el maestro y el estudiante, ¿no?
la interacción, una de ellas, ¿no? Es decir, las relaciones directas entre el maestro y el estudiante, todos los elementos que conforman la educación en línea, pero también todo esto aderezado de los aspectos puntuales que se dan en esa relación, ¿no? Desde la perspectiva de la violencia, el sexismo y el género, condiciones que hoy pues están a flor de piel, ¿no? En estas relaciones. Y bueno, sumado esto a la crisis de salud por la que estamos pasando, hechos y consecuencias derivados justamente de ese proceso. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la metodología de análisis? Bueno, pues para la elaboración de la presente exposición se emplearon dos recursos de análisis. Primero, se identificaron las primeras tendencias de los reactivos asociados a los datos demográficos, de autopercepción en el desempeño académico y del estado de estrés de los estudiantes. Esto a partir de un comparativo entre las escuelas ya mencionadas. La siguiente, por favor. En el segundo recurso consiste en elaborar un análisis lexicométrico en el que se identifica la variedad léxica y las tendencias verbales y adjetivas de las expresiones sexistas de estudiantes de bachillerato hacia sus maestros. La siguiente, por favor. ¿Cómo instrumentamos esto? Pues bueno, los datos de esta investigación se recababan por medio de un instrumento tipo cuestionario y los reactivos a los que recurrimos se desglosan de la siguiente manera. La que sigue, por favor. La pregunta 1 que registra el cuestionario, bueno, referente al consentimiento para responder. Enseguida los reactivos del 2 al 6 exploran los datos demográficos, ciudad de procedencia, género, edad, nivel académico que cursa y actividad adicional a la escolar que realiza. Hablamos de estudiantes del bachillerato, desde luego. Posteriormente, las preguntas de la 7 a la 20 forman un inventario de cuestionamientos que exploran las opiniones asociadas a experiencias académicas y emocionales en torno a la actual pandemia por COVID-19. Esto a más de un año, a ese momento que hicimos la recogida de datos, a más de un año de haberse implementado el plan de confinamiento y de haber experimentado la incorporación, desarrollo y evolución de los procesos en línea. Y desde luego, no lo puse ahí, pero desde luego también los procesos mismos de la crisis sanitaria, la aparición de la vacuna y bueno, pues todas estas cosas que terminan incidiendo en el proceso. La siguiente, por favor. Opiniones asociadas a experiencias académicas y emocionales. ¿Qué fue lo que medimos? Pues bueno, por ahí están lo que les había comentado. Además de las actividades y estas cuestiones demográficas, ¿qué opina en lo general sobre la educación a distancia? ¿Tiene acceso a dispositivo? ¿Cuál es el tipo de dispositivo que utiliza para llevar a cabo el aprendizaje a distancia? ¿Cuánto tiempo le dedica en promedio a la educación a distancia? ¿Qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia para usted? ¿Qué tan útil ha sido la universidad para ofrecer recursos? ¿Qué tan estresante le ha resultado a usted la educación a distancia durante la pandemia? La siguiente, por favor, es otra parte, otro bloque de elementos. ¿Qué tan bien ha manejado los tiempos? ¿Disfruta de aprender a distancia? ¿Qué tan efectivos son sus profesores? ¿Qué tan pacífico es el ambiente donde estudia? Durante las clases en línea ha presenciado algún... bueno, estos últimos tres, déjenme, hago una pequeña pausa y me voy a ir allá a la presentación que tengo, porque ahí está muy chiquita, la verdad, la letra, y la verdad les ofrezco una disculpa por esa situación. Al final de ese inventario, tratamos de indagar un poco más en qué sentido. Bueno, hay dos formas de situacionar un poco esto de la violencia y esto de las situaciones que derivan en un choque por alguna diferencia que se da tanto en el maestro como en el alumno. Y entonces les preguntamos a los estudiantes, durante las clases en línea, ¿has presenciado algún episodio en donde se muestre un conflicto entre un o una estudiante con un o una maestra? Y bueno, al rato les mencionaremos un poquito más o menos en dónde fue a parar esto.
Durante las clases, también les preguntamos, durante las clases en línea, ¿has participado directamente en algún episodio en donde entres en conflicto con algún maestro o maestra? Y bueno, luego ya al final les preguntamos cómo te sentiste, ¿no? De haber presenciado, si es que lo habías hecho, o cómo te sentiste de haber participado directamente en caso de que esa situación se diera. Bien, una vez que los informantes agotaron las respuestas del anterior bloque, comienza un levantamiento de datos de los reactivos 21 al 24 que tratan sobre las actividades de imagen en la expresión sexista de la violencia simbólica y la descortesía verbal en maestros universitarios a partir de la experiencia de estudiantes en el ámbito público y el privado. Nos salimos de ese inventario que les acabo de platicar y nos metimos un poquito más a fondo, ¿no? A ver, bueno, ok, esto es lo que me dices, a lo mejor no has participado directamente en un asunto violento, no has presenciado, no has atestiguado una situación de esta naturaleza, pero a ver, platícanos si has escuchado en otros ambientes. Y cuando hablamos de ambientes públicos y privados, pues hablamos de estos espacios en donde pues estamos en la cercanía, en la intimidad ahí del espacio privado, o bien si hablamos de espacios públicos, a lo mejor un ejemplo puede ser esto como un espacio privado, porque bueno, pues es una sesión privada, no está abierta propiamente para cualquier persona, aunque puede incorporarse siempre y cuando pues, solicite el permiso. Esa sería una forma de verlo. Un espacio público, pues bueno, son a lo mejor estas conferencias que luego se hacen ahí en YouTube y que bueno, tienen toda, cualquiera puede participar, basta con tener la liga, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito para entender a qué referimos con los espacios públicos y privados. Entonces, después de salirnos de ese enfoque tan personal, pues bueno, nos los trajimos acá a la posibilidad que da el responder un cuestionario donde, pues bueno, guardo mi anonimato, pero sí te puedo decir que he escuchado en espacios públicos y que he escuchado en espacios privados, ¿no? A lo mejor cuando estoy en una plática, en alguna fiesta, estoy en la familia, etcétera, etcétera. Entonces procedo. En estos 4 apartados, los informantes redactan experiencias en las que recuerdan alguna situación vivida en la calle, el trabajo, la escuela, el colectivo, cualquier otro lugar o medio público, físico o virtual. Recuerden que ahora, pues bueno, insistimos sobre esto del trabajo en línea, del trabajo virtual, donde, pues bueno, estamos por ahí también presentes. Y en donde también se emite un corpus discursivo sobre la peor falta de respeto que le han escuchado a un hombre, a un estudiante, hombre o mujer, decirle a un maestro o a una maestra, obviamente, pues bueno, en ese ambiente. La siguiente, por favor. Esto es lo que encontramos. En las conclusiones vamos a escuchar un poco de lo que trató más o menos hacia dónde se orientó el inventario previo. Bueno, por eso no lo abordo en esto, pero sí encontramos, al final del día lo que nos interesa un poco son las expresiones que se van dando en torno a la figura del docente y cómo se va construyendo en ese imaginario del individuo a partir de la construcción de los elementos que inciden para construir justamente esa opinión y decir, bueno, a ver, esto es lo que escucho, pero a lo mejor seguramente también viene una gran parte de la opinión personal sobre el que dicen, ¿no? Bueno, he escuchado que dicen, pero seguramente yo también estoy refiriendo el cómo pienso al respecto de, no en todos los casos, por supuesto. En el ámbito público, la peor falta de respeto que le he escuchado a un estudiante mujer decirle a un estudiante hombre, y bueno, encontramos este pequeño mapa de densidad, bueno, obviamente los elementos que construyen luego las diferentes formas de expresarlo, ¿no? Los pequeños enunciados, las pequeñas líneas que el estudiante señala, pues bueno, las descompusimos y empezamos a medir palabras. Eso es un poquito lo que estamos haciendo. Estamos todavía en proceso, digo, aquí insisto, trajimos algunos elementos para mostrarlos. Ahí lo curioso son de repente las palabras que aparecen, ¿no? ¿Cómo nos empezamos a referir a las personas? Y ofrezco de antemano una disculpa porque luego nos encontramos palabrotas muy gruesas, ¿verdad? Estúpido, obviamente, pues bueno, algunos términos básicos que forman parte de la estructura verbal del estudiante,
pero básicamente impotente, no sé, decir, elementos que luego después estaremos tratando de caracterizar, de organizar para ver qué categorías nos puede regalar esto para entender de mejor manera cómo se da la relación entre el maestro y el estudiante y cómo percibe el estudiante al maestro. Hoy yo creo que una de las cosas que nos hace mucha falta es información. Casi todos los teóricos de la educación nos hablan sobre cómo es necesario que el docente, sobre todo, digo, obviamente los que estamos en medio del magisterio, es necesario que conozcamos a la contraparte, nos den una Dos serie de datos. minutitos, maestro. Sí, señor, sí, doctora Karina, perdón. Y entonces esa condición, pues nos pone en ese escenario, en esa necesidad de identificar datos, elementos, recursos que a mí me favorezcan en esa interacción. Nos vamos a la que sigue, prácticamente me voy a ir así medio corriendo. Esto fue lo que sucedió de un hombre decirle a una maestra mujer, y bueno, pues ahí igual vieja, etcétera, ¿no? O que acosaba, o que tenía algún, o que estaba rica, etcétera. Insisto, otra vez, perdón por las referencias, pero esto es lo que decían los muchachos, básicamente, en ese sentido. Nos vamos, esto fue el ambiente público, nos vamos al ambiente privado, la que sigue, por favor. Igual, una mujer decirle a un maestro, y resulta que aparecen más elementos, si se fijan, la densidad aumentó, a lo mejor bajó el tamaño de número de referencias, sí, pero el número de palabras aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ambiente privado pues tenemos más posibilidad de generar un mayor texto, una mayor referencia, un mayor concepto, al menos, o una mayor construcción, ¿no? Sobre la idea que estoy tratando de comunicar. Nos vamos a la que sigue, por favor. Igual, este fue el caso de un estudiante hombre señalarle a una mujer, igual nos pasa lo mismo. Hay una condición muy específica, la gravedad, bueno, al menos en la perspectiva muy personal, de los términos aumenta, es decir, en lo privado igual, aumenta el color, valga la expresión, de lo referido hacia la persona. Pero hay un detalle muy importante, en el caso de los hombres disminuye la densidad, es decir, el número de palabras que utiliza para referir es menor que en el caso de las mujeres. Son datos bien interesantes que nos apareció por ahí. Nos vamos hacia lo último, ya para el cierre. Finalmente, en los apartados del 25 al 28 se componen dos situaciones hipotéticas. No las presento aquí, me lo voy a prácticamente saltar. Por ahí luego les dejo la liga del instrumento por si están interesados en lo que les comparto también, por ahí se los dejo para conocerlo más a fondo y si incluso si quieren participar, si quieren hacer que sus estudiantes participen, también sería pues bastante interesante. Es otro paquete de variables que no las voy a tratar aquí, menciono solamente cómo está construido el instrumento, pero no las voy a mencionar. Nos vamos a la que sigue, por favor. Nos vamos a las conclusiones. En la anterior estaba lo que les comentaba de la liga. ¿Qué conclusiones así? Seguimos trabajando definitivamente, pero esto fue lo que encontramos. Sobre la gestión de la educación a distancia, esta solo se alcanza una valoración media en su desempeño. Los estudiantes no terminan de adaptarse al proceso de aprendizaje en casa, esto a pesar de contar con un recurso básico como una computadora. Sobre el aprendizaje, la eficacia del aprendizaje es valorado como una eficacia media, sin embargo, los estudiantes salen bien librados en cuanto a la percepción de apoyo por parte de los estudiantes, las universidades, perdón, no los estudiantes, las universidades salen bien, sí se considera que algo hicieron, y eso yo creo que es algo favorable para nosotros como institución. Sobre las emociones, los estudiantes se encuentran estresados y se reflejan en el manejo y administración del tiempo. Todos se quejaron de esa parte. Es disruptivo todo el manejo en este sentido. Sobre la didáctica, los estudiantes disfrutan la educación a distancia, aunque consideran algunos cambios, contraviene un poco a la primera parte. Se percibe bien el desempeño de los maestros. Yo creo que eso es lo que salva justamente. Ha habido una consideración importante de capacitación, de proceso. Yo creo que todos lo vivimos el año pasado sobre el manejo de plataformas, sobre el uso de muchos recursos en ese sentido. Es importante priorizar la adecuación de espacios para el aprendizaje. No tienen espacios tranquilos los muchachos para estudiar, las casas, el hacinamiento, todos estos espacios han sido de ciertas dificultades. Nos vamos a la siguiente, por favor.
Sobre situaciones de tipo disruptivo en las relaciones maestro-estudiante, la proporción de eventos de esta naturaleza son considerablemente significativas, particularmente en el tamaño de la muestra, 21 estudiantes en Coahuila y 21 estudiantes de Nuevo León. Pues había muchos estudiantes que habían presenciado o que habían atestiguado o siendo parte de un conflicto con el maestro. Es decir, ya cuando una tercera parte de los estudiantes han pasado por ahí, pues quiere decir que algo está sucediendo también en el salón de clases, en este caso en los espacios virtuales. Dice, ahora bien, es verdad que en el último año y medio se ha tratado de un periodo de aprendizaje y adaptación para todos, sin embargo, la consecuencia del aislamiento promueve situaciones de humillación, estrés. Esto lo refirieron los muchachos, ¿eh? ¿Cómo se sintieron aquellos que presenciaron o fueron parte de? Situaciones de humillación, estrés, injusticia, enojo, frustración, entre otras situaciones claras que alertan dentro del proceso de aprendizaje. La mayor variedad léxica se presenta en las expresiones del ámbito privado, es decir, ahí es donde encontramos más uso de palabras, más recursos que señalan la peor falta del respeto que han escuchado a un estudiante mujer decirle a un hombre, ahí fue donde se dio en mayor proporción. Esto significa que las estudiantes mujeres poseen un catálogo, entre comillas, más amplio de opciones léxicas. Nos vamos a la siguiente y ya con esto cierro. Van a quedar 2 diapositivas, pero prácticamente con esto cierro. Las expresiones sexistas se radicalizan en el ámbito de la privado cuando un estudiante hombre se refiere a una maestra. Ahí sí también ese es un punto importante. Los términos pueden referirse a aspectos de la conducta sexual de las personas a través de términos como puta o rica, aspectos de imagen como bruja y de características asociadas a rasgos intelectuales o de la conducta como tonta y loca. 3 de los reactivos que analizan el corpus discursivo de los estudiantes en los ámbitos público y privado muestran comportamientos con diferencias poco significativas. En cuanto a la variedad léxica, estos casos presentan una variedad media, es decir, incluso en esos términos, de acuerdo a varios teóricos que manejan algoritmos al respecto, pues consideran que es realmente de medio hacia abajo es pobre, es decir, es muy poco la variedad que utiliza un personaje, entonces hay que considerar también que hay una limitante en ese sentido. Quedan un par de diapositivas, por ahí se las compartiré con muchísimo gusto sobre opciones para seguir desarrollando el proyecto. Y bueno, pues espero les haya gustado. Muchísimas gracias y de nuevo, gracias por permitirme participar aquí con ustedes y conocer tan buenos proyectos de las compañeras y de quien nos ha precedido en otras sesiones. Muchas gracias. Es la resistencia a las culturas populares, ¿no? Cómo las instituciones prohíben a este tipo de cultura pues esta diversión, este ocio,